Muy bien. Jóvenes, buenos días. ¿Se me escucha, por favor? Doctora, buenos días, sí, doctora. Buenos días. Bien. A ver, haremos la clase del día de hoy. A ver, ¿dónde está? Bien.
¿Se ve en pantalla, por favor? A ver. Sí, doctora, sí se puede ver. Gracias. Bien. El tema de hoy nos faltaba para concluir con las distocias de de presentación en el parto. Vamos a concluir con la presentación podálica. Bueno, la presentación podálica es un tema bastante interesante porque es la segunda forma de presentación más frecuente después del parto de vértice, como hemos visto, la presentación de vértice, perdón, es la segunda causa más frecuente, ¿no?, de la presentación fetal. Entonces, esto es bastante común en presentaciones pretérmino, ¿no?, hasta las 32, 34 semanas de gestación. Hasta esta época se considera aún fisiológico, porque todavía a partir de las 34 semanas en adelante se puede rotar, ¿no?, el feto y colocarse en la forma de presentación de vértice. Entonces, hasta las 34 semanas es fisiológico. Más o menos se da en un 3 a 4% del total de partos, ¿no? Hemos visto que la mayoría de las presentaciones van a ser cefálicas y de vértice. En este caso, así como hemos visto en la presentación cefálica, el punto de reparo es el occipital. Aquí nuestro punto de reparo va a ser el sacro y el diámetro de la presentación va a ser el diámetro vitrocanterio. Acordémonos que mide también 9.5 centímetros, igual como el diámetro biparietal, cuando hemos visto en la presentación cefálica. Esta, sin embargo, cuando se presenta de forma podálica, es la que va a tener mayor mortalidad que en el parto de vértice si es que se da en un parto vaginal. La mortalidad fetal global en el parto de nalgas más o menos es de un 25.4% en comparación a un 2.6% en el resto de las presentaciones, ¿no? Vean entonces que la mortalidad pues es bastante alta, ¿no?, en caso de que se dé un parto vaginal en un parto de nalgas. La etiología es, vamos a tener las causas maternas, causas fetales y causas ovulares. Dentro de las causas maternas, la multiparidad es la causa más frecuente de presentación podálico. Hay una regla, la regla de Payot, que nos dice cuando la cabeza, ¿quién va a ocupar la parte fúndica, el fondo del útero? Va a ser la presentación más, o el polo fetal más grande, ¿ya?
Y el polo fetal en la presentación en los prematuros, el podálico es pues la cabeza es más grande que el podálico, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso, en los prematuros es que la parte podálica va a ser la más frecuente. En cambio, en los atérminos, pues la cabecita va a ser más grande que el polo podálico. Por eso es que esta se va a presentar en la zona en cefálico, ¿no? Hacia abajo, hacia el canal del parto. Entonces, en las multíparas, ¿qué es lo que va a suceder? La distensión del propio útero, ¿no? La distensión uterina va a hacer que todo va a producir una mayor movilidad del feto, y también no se va a poder distinguir dónde es el fondo uterino es casi igual que la parte de abajo, ¿no? Entonces el feto, por la mayor movilidad también, es que en las multíparas va a haber una mayor frecuencia de podálicos, ¿no? De presentación podálica. Ahora la estrechez pelviana, obviamente también por este mismo mecanismo que les he explicado, es que también pues la mayor presentación va a ser podálico, ¿no? La presentación de tumores previos, sobre todo a nivel del segmento, por ejemplo, en el caso de miomas uterinos, ¿no? Si se van a presentar hacia el segmento uterino, hacia el cervix, pues esto también nos va a facilitar que el feto esté con mayor posibilidad en esta posición, ¿no? Podálico. Obviamente las malformaciones uterinas, en el caso de úteros bicornes, úteros septados. Dentro de las causas fetales, la hidrocefalia, obviamente, esto también va a producir un mayor volumen en la cabecita, y esto va a hacer pues que ocupe más el fondo uterino. La anencefalia, igual, ¿no? Que no va a permitir también igual la movilidad fetal en este caso, y se queda pues en podálico. El feto prematuro, ¿no? Y hemos dicho la prematuridad es la principal causa, y los tumores del cuello fetal también, ¿no? Las ovulares, la placenta previa, igual la placenta previa tampoco también va a disminuir el espacio, y no va a permitir que el feto también pueda rotar, ¿no? Hacia la presentación cefálica. El polidramnio también hay mayor espacio, embarazos gemelares obviamente, y el oligohidramnios, ¿no? Por la disminución, el oligohidramnio también nos va a producir menor movilidad fetal, y con esto pues la mayor posibilidad de tener una presentación podálica. Dentro de las variedades de presentación de nalgas, vamos a tener dos: nalgas completas y nalgas incompletas, o podálico completo, podálico incompleto. En el podálico completo o de nalgas completas, en este caso vamos a tener toda la nalga, como ven acá en la figura. Ya. Acá vamos a ver toda la nalga y los pies, ¿no? Pies y nalgas completas. Es como un bebé en cuclillas. Entonces vean, este bebito está presentándose hacia el estrecho superior de la pelvis, las nalgas y los pies. Por eso le decimos nalgas completas, ¿no? Por los dos, porque se está presentando ambos, nalgas y pies. En nalgas incompletas vamos a tener varias, las nalgas completas son menos frecuentes, 5 a 10%, en cambio las nalgas incompletas son las más frecuentes, 90-95%. Y de estas nalgas incompletas pues vamos a tener varias variedades de presentación dentro de las nalgas incompletas. Entre ellas vamos a tener las nalgas francas o nalgas puras, o sea, es pura nalga, solamente nalga. En este caso se está presentando hacia el estrecho superior las nalgas, y las extremidades inferiores pues están cerca a la cabeza.
¿no? Esta dentro de las nalgas incompletas es la más frecuente, no es la más frecuente, las nalgas incompletas. Perdón, las nalgas francas dentro de las nalgas incompletas. Las otras serán pues cuando se presente nalga más un solo pie o cuando tengamos, como en este caso, las nalgas con un pie, pero ya hacia pasando el estrecho superior, o los dos pies, ¿no? Pueden estar de dos pies, doble pie, doble rodilla o mixtos, ¿no? Estas son las nalgas incompletas, ¿no? Nalgas completas, pies más nalgas, y nalgas incompletas, solamente las nalgas o un pie o pura nalga, o los dos pies pueden estar, ¿no? Puede estar parado el bebito, ¿no? Los dos pies. Estas son las formas más frecuentes. ¿Por qué serán las más frecuentes? Porque al tener las nalgas incompletas, como en este caso, por ejemplo, dentro de las nalgas incompletas, les decía que esta es la más frecuente, porque será la más fisiológica dentro de lo distóxico, será la más fisiológica y la forma más fácil para salir en el caso de un parto vaginal, ¿no? Nos va a dar un mayor espacio o un menor espacio, ¿no? Para que pueda salir por la pelvis. En cambio, en este caso, no va a ocupar mayor espacio y más difícil de que pueda salir. En cambio, es la más fácil para que pueda salir el feto por el canal del parto, ¿no? Ahora, la actitud más fisiológica, obviamente hemos dicho, la actitud es de flexión, o sea, la cabecita flexionada, el mentón flexionado hacia el cuello, las nalgas flexionadas hacia el tórax, ¿no? Esta es la forma más frecuente, siendo la forma fisiológica dentro del listósico lo más frecuente, ¿no? Bien, ¿y cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico básicamente va a ser primero clínico, ¿no? En este caso vamos a hacer el examen abdominal a través de las maniobras de Leopold. Acordémonos que en la primera maniobra lo que tenemos que palpar es el fondo uterino. Por lo tanto, el fondo uterino en este caso va a estar ocupado por el polo cefálico, ¿no? ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta? Porque pues el polo cefálico es más duro, se va a presentar, vamos a tener incluso el peloteo fetal acá arriba, ¿no? En la primera maniobra, está ocupado por el polo cefálico. La segunda maniobra dijimos que nos vamos hacia ambos flancos, entonces ahí veremos la situación y la posición fetal. En la tercera maniobra lo que hacemos es ver a nivel pélvico, ¿no? El estrecho superior de la pelvis, y en este caso va a estar ocupado por el polo pelviano. ¿Por qué se caracteriza? Porque es más voluminoso, es más irregular, es blando y es poco móvil, ¿no? Y en la cuarta maniobra, ¿no? Nos colocamos mirando los pies de la mamá y colocamos acá ambas manos, ¿no? Vamos a ver si está encajado. La idea es ver el encajamiento. Entonces, con esta maniobra vamos a terminar confirmando la presentación podálica y por lo tanto la altura de presentación, ¿no? Si está encajado, no está encajado, no está flotante. La siguiente maniobra también para poder diagnosticar, para hacer un diagnóstico de la presentación podálica va a ser a través del tacto vaginal. Entonces, en este caso, cuando hagamos el tacto vaginal, ¿no? Con los dos dedos vamos a ver la excavación pelviana que va a estar vacía. Vamos a sentir un polo blando, irregular, no se va a presentar la dureza, ¿no? No vamos a ver la dureza de la cabeza fetal. Y el polo, vamos a sentir un polo blando, un polo irregular. En general, vamos a palpar pues todas las tuberosidades isquiáticas, el sacro, el grano y la pelvis. ¿Ya? Vamos a determinar, la idea es determinar la posición, el punto de reparo. En este caso, nuestro punto de reparo va a ser el sacro y si está descendiendo o no la presentación, el descenso de la presentación, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder también evaluar las variedades de presentación.
La otra manera va a ser a través de la ecografía. Con la ecografía, pues obviamente vamos a confirmar la presentación podálica y con la ecografía también vamos a poder medir los diámetros cefálicos. Y en lo posible, la idea es descartar malformaciones asociadas a esta presentación, ¿no? Como por ejemplo la idea del parto podálico. Perdón, a ver un momentito, jóvenes. Se me ha... Bien, entonces la idea con la ecografía es básicamente medir los diámetros cefálicos. ¿Por qué? Porque, como verán, en el momento del parto, el último en salir, ¿no? El último polo que va a salir va a ser el polo cefálico. Entonces, dependiendo de esto, si vamos a tener un polo cefálico grande, sobre todo más de 94 milímetros, ¿no? Entonces vamos a tener problemas para el momento de salir la cabecita. Entonces es importante, si es que se va a decidir terminar un parto vaginal, un parto podálico por vía vaginal, importante medir los diámetros cefálicos. Nunca olvidarse eso. También descartar que no haya malformaciones asociadas. Hemos visto que también una de los orígenes de la etiología por el cual la presentación está en podálicos, de pronto que hayan tumores a nivel del cuello, ¿no? Igual descartar también que no haya una placenta previa o un desprendimiento de placenta también podemos tener. Entonces hay que descartar que no haya antes estas malformaciones antes de decidir de que vaya a ser un parto cefálico, un parto vaginal, ¿no? Para eso nos va a ayudar entonces la ecografía. Entonces vean las patologías que van a estar asociadas a esta morbimortalidad de podálico, ¿no? El parto pretérmino, que es la causa más frecuente, las malformaciones congénitas, las rupturas prematuras de membrana también puede estar asociado, placenta previa, un desprendimiento de placenta, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, embarazos múltiples, procidencia de cordón, anomalías y tumores uterinos. ¿Qué es la procidencia de cordón? Es cuando el cordón se presenta antes de la presentación, ¿no? Primero está el cordón. Entonces, esto nos va a llevar pues a una alta morbimortalidad, ¿no? Procidencia de cordón diremos cuando el cordón está antes de la presentación, pero con las membranas íntegras. Procúbito de cordón llamaremos cuando las membranas están rotas, ¿no? O sea, se presenta antes de la presentación. Esta también es otra distocia de que se puede presentar en los partos, ¿no? No necesariamente en un parto podálico, también en un parto cefálico podemos tener la procidencia de cordón. Entonces, con esto nos vamos a ayudar con todos los exámenes, ¿no? Que se vayan a hacer, el examen, el tacto vaginal, la ecografía, ¿no? Esto nos tenemos que ver que no hay que no esté habiendo estos problemas, ¿no? Antes de decidir un parto vaginal. Entonces, les decía de las variedades de posición, vamos a tener, igual como hemos visto en la presentación cefálica, estas variedades de posición, ¿no? Sacroiliaca izquierda posterior, sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca transversa derecha, sacro posterior, sacro
o las derechas, ¿no? Sacroiliaca derecha anterior. Entonces esto va a depender, cuando hagamos el tacto vaginal, hacia donde está. Hemos dicho que nuestro punto de reparo es el sacro, ¿no? Nuestro punto de reparo en este caso va a ser el sacro, aquí, a ver. Ya. Nuestro punto de reparo va a ser este, ¿no? El sacro. Aquí está el sacro. Entonces, dependiendo de dónde esté el sacro, será pues, como en este caso, sacro ilíaca izquierda posterior, ¿no? Este es posterior, esto es el sacro de la mamá, esta es la pelvis de la mamá y este es el sacro del feto, ¿no? Entonces, acá será pues sacro ilíaca izquierda, porque está hacia el lado izquierdo y está hacia el lado posterior. Sacro ilíaca transversa, en este caso, ¿no? Está hacia el lado transverso, hacia el lado derecho de la mamá. Sacro ilíaca izquierda anterior, porque está hacia la parte interior de la mamá. O sacro posterior, o no, sacro pelviana, sacro anterior. Sacro ilíaca derecha posterior, sacro ilíaca transversa izquierda, derecha anterior, ¿no? O sacro, ¿no? O sacro posterior también le llaman. Sacro, ¿no? Coincide con el sacro de la mamá, o sacro posterior. En este caso, sacro pélvica o sacro anterior, ¿no? Estas van a ser las variedades de posición. Igual que cuando hemos visto antes de que pase esta, igual como cuando hemos visto en la presentación cefálica, la más fisiológica, ¿no? Será pues esta, ¿no? La sacroiliaca izquierda anterior, porque igual va a rotar solamente 45 grados, ¿no? Hacia el sacro pélvico o sacro anterior, hacia esta parte. Entonces, dentro de el mecanismo del trabajo de parto empodálico, aquí lo que vamos a ver es el parto de cada segmento corporal fetal. Por lo tanto, vamos a tener 3 partes, ¿no? Primero el parto de nalgas, luego se da el parto de hombros y el parto de cabeza. Cada uno de estos partos va a tener a su vez sus tiempos, ¿no? Entonces deben realizar los mismos tiempos que hemos visto en el caso de la Libertas. Van a realizar sus tiempos de acomodación, descenso, rotación interna y desprendimiento. Tanto el de nalgas, hombros y cabeza, no en cada uno. Pero estos se van a superponer y por lo tanto vamos a tener solamente 10 tiempos, a diferencia de los 7 tiempos que hemos visto en el parto de vértice. Acá vamos a tener 10 porque vamos a tener tiempos que se van a superponer entre nalgas, hombros y cabeza. Vamos a ver ahora cuáles van a ser esos tiempos en el parto podálico. Pues primero va a ser la acomodación de las nalgas, igual como hemos visto en el vértice. Luego será el descenso de las nalgas, la rotación interna, el desprendimiento de las nalgas, rotación externa de las nalgas, y a la par que está sucediendo la rotación externa de las nalgas, está sucediendo también por arriba la acomodación de los hombros. Igual vamos a tener luego el parto de los hombros, entonces tendremos, ya se acomodó, entonces tendremos el descenso de los hombros, rotación interna de los hombros y a la vez que se está rotando los hombros, vamos a tener la acomodación de la cabeza, ¿no? Mientras va sucediendo esto, los hombros se van desprendiendo, desciende la cabeza, empieza el parto de la cabeza, luego será la rotación externa de los hombros, rotación interna de la cabeza, se van a superponer y finalmente el desprendimiento de la cabeza y el parto. Entonces veamos aquí en figuras. Le hemos dicho que en el primer tiempo lo primero que va a suceder pues va a ser la acomodación de las nalgas. Se acomodan las nalgas al estrecho superior de la pelvis, ¿no? Una nalga hacia el otro, igual que cuando veíamos, ¿se acuerdan? En el parto cefálico, está viendo también igual un asinclitismo y un sinclitismo, ¿no? Al momento de intentar descender, luego al descender la nalga, desciende y encaja a través por el diámetro vitrocanterio, no hacia los diámetros oblicuos de la pelvis materna. Acordémonos que el más fisiológico pues es el izquierdo, el más fácil de que pueda salir. Entonces en este caso se va a acomodar al oblicuo izquierdo, en caso de que sea un
una presentación podálica izquierda, ¿no? Y al ir descendiendo sale una nalga y la otra, entonces aquí igual que en la cabeza, ¿no? Va haciendo el asinclitismo y sinclitismo, ¿no? Va rotando para este lado y será pues anterior si se presenta primero la nalga anterior, ¿no? O si se ve la nalga anterior, cuando hacemos el tacto vaginal, palpamos la nalga anterior, será un asinclitismo anterior, y en el lado posterior, un posterior, pues, ¿no? Si es que palpamos la nalga posterior. Igual como hemos visto en el cefálico. En el caso del tercer tiempo, vamos a tener luego la acomodación de la pelvis al estrecho inferior. En este caso ya está empezando la rotación interna, ¿no? Del diámetro vitrocantéreo. La rotación interna. En el cuarto tiempo, el desprendimiento del polo pelviano y la rotación externa del sacro fetal, ¿no? Va rotando, vean. A la par va sucediendo también en el quinto tiempo ya la acomodación del diámetro biacromial, ¿no? Para el parto de hombros al estrecho superior de la pelvis materna, igual como hemos visto en la cabeza, ¿no? Se va acomodando, luego va descendiendo, se encaja, hay un encajamiento, o sea, está a nivel de las espinas ilíacas, ¿no? Hemos visto en el tercer plano de Hodge, al mismo tiempo que siguiendo el mismo diámetro oblicuo del polo pelviano. En el séptimo tiempo, y va la acomodación de los hombros al estrecho inferior, va haciendo la rotación interna, al mismo tiempo que el polo cefálico también se va acomodando al estrecho superior, ¿no? En el diámetro oblicuo, opuesto al que utilizaron los hombros y las nalgas. Entonces, vean, luego hace el desprendimiento de los hombros y simultáneamente el descenso y encajamiento de la cabeza. Por eso es importante, vean que es el último en salir, ¿no? El último parto va a ser el parto de la cabeza. Entonces es importante medir el diámetro biparietal. En el noveno tiempo, la acomodación de la cabeza al estrecho inferior hace su rotación interna, ¿no? Y luego el desprendimiento y flexión de la cabeza, ¿no? Entonces vean que la cabeza va a ser la última en salir. Entonces, viendo todo esto, el parto espontáneo, la evolución espontánea del parto, en este caso no va a ser tan fácil como en el parto cefálico, ¿no? Donde solamente nosotros le ayudamos al bebé a esperamos que salga en forma espontánea el bebito. Acá, en cambio, en el parto podálico, como entenderán, por la misma presentación es que vamos a necesitar una ayuda manual. Para ello vamos a tener una serie de maniobras para poder sacar la cabeza, para poder ayudar en el trabajo de parto, ¿no? Vamos a tener la maniobra de Brach, de Ventermüller, de Rojas-Lucet, de Payot, de Morisot, Pinar, Praga invertida, forceps de cabeza última, maniobras de Wigan, Martin, gran extracción pelviana, y hay muchas más maniobras todavía, ¿no? Hay una mayor cantidad de maniobras que nos van se han ido utilizando, ¿no? Más han sido para el parto podálico, pero que también estas maniobras nos ayudan no solamente para el parto podálico, sino para el parto cefálico. Vamos a ver entonces algunas de estas maniobras. La maniobra de Brach es una de las maniobras importantes que hacemos no solamente en el parto vaginal, sino también se hace esto en la cesárea. Es para cabeza. Esta es de la extensión máxima de la cabeza. Esta es para extracción de la cabeza, o sea, cabeza última. Acuérdense que la última en salir es la cabeza. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al momento ya que sale las nalgas, y para sacar la cabecita, no sale fácilmente, queda como atrapada la cabeza. Entonces, para eso hacemos la maniobra de Brach. ¿En qué consiste? Vamos a tener un ayudante, ¿no? Que va a presionar en el fondo uterino, presiona, hace una presión, como acá. Y el otro ayudante, el que está atendiendo el parto, ¿no?
va a hacer una extensión máxima de la cabeza hacia arriba. Jala, ¿para qué? Para que el feto salga por presión, por acá, por la presión, como un corcho, ¿no? Es como un sacacorcho. Entonces, extensión hacia la pelvis materna, ¿no? Se extiende la cabecita o extensión máxima y sale la cabecita, porque si no queda atrapada. Es una de las maniobras que se necesita en el parto, ¿no? Y como les decía, no solamente en el parto vaginal, sino también esta maniobra la hacemos en la cesárea. Igual, para sacar la cabeza, ¿no? Si hacemos aquel corte, vamos a necesitar igual la misma maniobra. La maniobra de Morisot es otra maniobra cuando no nos ayuda la maniobra de Brach. ¿No? ¿En qué consiste? Al bebito vamos a hacer como lo vamos a coger como si estuviera cabalgando sobre la mano más menos dominante, en este caso la izquierda si somos diestros, ¿no? Ponemos la mano izquierda en el pecho del bebé y un dedo, fíjense acá un dedo está, los dedos, aquí miren, estamos tenemos que coger la boquita del bebé y ahí introducimos nuestros dedos, ¿no? Se introduce los dedos de nuestra mano en la boquita del bebé, ¿no? Y por arriba, con la mano dominante, hacemos la extensión de la cabeza, ¿no? Jalamos la cabecita. Y extendemos, hacemos una flexión hacia atrás, igual hacia atrás, hacia la pelvis de la mamá, ¿no? Jalando la cabecita y la boquita. De esa manera también para que salga el bebito, ¿no? Con extensión ida, ¿no? Entonces con esta maniobra empujamos y con esta maniobra jalamos la boquita del bebé hacia arriba. Entonces de esa manera va a poder salir el bebé. Este es también para cabeza, la maniobra de Morisot, ¿no? Entonces para cabeza estamos viendo que tenemos dos maniobras. Una maniobra que es la de Brach, que es la de extensión máxima, y la otra que es la maniobra de Morisot, ¿no? En la cual utilizamos las dos manos colocando una en el pecho de la mamá con los dedos hacia la boquita del recién nacido, ¿no? Y la otra mano en la espalda para poder empujar y sacar al bebé. Entonces esto es cuando tengamos cabeza última, ¿no? Estas dos maniobras son las más importantes. La otra maniobra es la maniobra de Deventer-Müller, ¿no? Esta maniobra de Deventer-Müller es para el parto de hombros, la de Müller. Esta es la de Müller, es la de flexo extensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando en este caso el hombro ha quedado atrapado, ¿no? Primero hacemos una flexión hacia abajo, ¿no? Con la finalidad de que pueda salir el hombro anterior y después hacia arriba, ¿no? Para que salga el hombro posterior. Entonces esto es para el parto de hombros, ¿no? Entonces primero hacia abajo para que salga el hombro anterior y después hacia arriba para que salga el hombro posterior, cogiéndole, ¿no?, al bebito de las nalgas, ¿no? Para tener una mejor presión al momento de la extracción fetal. Entonces esta está en la maniobra de Müller para hombros, es la de flexo extensión. La otra maniobra es la maniobra de Rojas-Lucet, es también para hombro, y en este caso, entonces, lo primero que hacemos es la maniobra de Müller, ¿no? Hacemos primero una flexión para sacar el hombro anterior. Entonces, cuando hacemos esta flexión, aquí maniobra de Müller, primera flexo extensión, vean cómo está hacia abajo, hacemos una flexión y luego hacemos una rotación interna, ¿no? Entonces rotamos, vean, hacia este lado. ¿Para qué? Para que salga el hombro anterior. Una vez que sale el hombro, entonces con el otro dedo lo que hacemos es introducir por debajo de la axila, sacando el codito del bebito, ¿no? Y lo desprendemos de esta manera. Entonces primero hacemos maniobra de Deventer-Müller, ¿no? Flexión para que pueda salir el hombro anterior
En ese momento hacemos la rotación para que termine de salir y veamos el codo del bebito. Una vez que se ve el codo del bebé, entonces con 2 dedos, pero muy delicadamente, porque en este caso vamos a, con esta maniobra nosotros podemos hacer, podemos lesionar. Acuérdense, por acá está pasando el plexo braquial. Podemos lesionar el plexo braquial. Por eso, con mucha delicadeza, entonces, con los 2 dedos se saca, viendo ya el codo del bebito, se saca todo el hombro, ¿no? Igual, rotamos para el otro lado para hacer, para poder sacar el otro hombro, ¿no? El hombro posterior. Entonces, primero hombro anterior, luego hombro posterior. Finalmente, a veces, estas maniobras no podemos, a veces no podemos sacar con estas maniobras al bebé, sobre todo la cabeza. Entonces, si es que no se puede sacar la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos el forceps de cabeza última, se llama, ¿no? Acá lo que tengo que hacer es ver dónde está la cabecita, dónde está la carita, dónde están los parietales. Entonces, introduzco mi mano para ver cómo está la posición del bebé primero, y con eso, y aparte con una tela, vean, ¿no? Voy a tener que ayudarme para poder levantar al bebé. Entonces, una vez que ya yo ya localizo dónde están los parietales, ¿no? Tengo que identificar bien los parietales para no poner los forceps en la cara. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Introducimos el forceps, miren, hacia los parietales. Porque si yo voy a poner aquí en la cara, voy a lesionar la carita, ¿no? Entonces, la idea es acá, en los parietales. Entonces, con los dos forceps a ambos lados y por presión, saco al bebé, ¿no? Saco al bebé con fuerza. Justo, miren cómo está localizado el forceps, ¿no? En los parietales y por delante de la orejita. Esa es la manera de sacar con forceps, ¿no? Cuando no me ayudan las otras maniobras, cuando no puedo sacar al bebito. Entonces, y lo importante pues es descartar que esté en el lugar correcto, ¿no? O sea, en los parietales, no en la carita. Entonces, vean por eso la idea de, en caso de que yo decida si voy a hacer un parto vaginal, tiene que ser pues un personal experimentado, ¿no? Para poder sacar el bebito, porque a veces no es tan fácil y tengo que ver la posibilidad de si es que tengo forceps o no en mi centro de salud, ¿no? Por eso es preferible, para evitar todas estas complicaciones, ¿no? Si no sé hacer muy bien estas maniobras, una cesárea, ¿no? Entonces, por las complicaciones que ya vamos a ver, ¿no? Dentro del parto podálico incluso vamos a tener distocias mecánicas, anomalías del mismo mecanismo del trabajo del parto. Y una de ellas es la actitud de la cabeza. Igual como hemos visto en la presentación de vértice, hemos tenido los grados de deflexión de la cabeza, ¿no? De deflexión, porque la actitud normal, ya hemos dicho, la actitud normal del feto es que todo esté en flexión. Esa es la manera más fácil también como el bebito va a salir. Ese es lo fisiológico. Pero las deflexiones, esas van a ser, estas deflexiones nos van a complicar el parto. Entonces, para eso yo antes tengo que hacer una buena ecografía y una buena evaluación, ¿no? Si veo que hay una actitud de cabeza en deflexión, no, pues ese bebito no va a salir. Voy a tener muchas complicaciones. Imagínense si esto va a ser lo último en salir. Esta cabecita totalmente deflexionada, no voy a poder hacer las maniobras de las maniobras que hemos visto, ¿no? La maniobra de Bright para poder hacer la extensión máxima, ¿no? Si está viniendo así deflexionada la cabeza. Entonces la única manera me va a ayudar va a ser utilizando un forceps, pero
voy a tener mucho problema porque la carita está adelante, ¿no? Bien difícil. Las otras presentaciones también que me van a complicar el parto van a ser las presentaciones de nalgas incompletas, pero estas, ¿no? Esta es la que esté de pie, la que esté un pie hacia afuera, ¿no? La mejor es la que, si es que va a ser un parto podálico, es la que sea nalgas francas, ¿no? Pura nalga. En cambio esta no, ¿no? Bien difícil. Se va a quedar atrapado esto, ¿no? El otro pie me va a producir mayor espacio. La de rodillas, ¿no? El bebito que está arrodillado también me va a complicar para poder sacar al bebito. Va a ser mucho más difícil. Entonces, o estas otras distorsiones mecánicas, vean, ¿no? Cuando los brazos están detrás de la nuca. Esto me ocupa más espacio. Acuérdense que el diámetro biparietal es 9.5 centímetros, más el diámetro de este codo. Entonces, este bebito, por ejemplo, bien difícil que sale. Este va a necesitar sí o sí, ¿no? Cesárea. Rotación a las occipitosacras, las occipitoposteriores. También, ¿no? También, porque miren acá, acuérdense que en la maniobra de Morisot, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner tengo que poner los dedos en la boquita del bebé, pero en este caso está atrapado, ¿no? Está atrapado. Entonces, el occipito sacro, los occipitos posteriores siempre son distóxicos, no igual en el parto de vértice, ¿no? Porque tiene que rotar. Entonces, acá voy a tener que introducir al feto y luego acomodar el bracito. Igual acá, hacer rotaciones, hacer las grandes extracciones pelvianas, ¿no? Entonces, es más complicado. ¿En qué casos están contraindicadas? ¿Cuáles son las contraindicaciones del parto vaginal? ACOG, esto es ACOG, que es la Asociación de Gineco-Obstetras Americana, la Asociación Americana de Gineco-Obstetricia. Acá nos dice, ¿no? Las contraindicaciones van a ser cuando un feto es muy, muy pequeño, peso fetal estimado menos de 1.500 gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque este bebito va a tener mayor posibilidad de hacer lesiones cerebrales, hemorragias ventriculares, hemorragias intracraneales, ¿no? Porque al final vamos a tener que sacar esa cabecita. Acuérdense que es una cabecita más frágil, no es tan dura como el feto a término. Ahora el peso fetal más de 4 kilos, los fetos macrosómicos, tampoco. Estos también serán pues contraindicaciones. Alteración de la configuración pélvica, ¿no? Alteración de la pelvis estrechas, obviamente. Pelvis estrecha o algún otro problema en la pelvis. Antecedentes de desproporción por anomalía pélvica. Presentación de nalgas incompletas, pero la modalidad de pie, la que les decía, la modalidad de pie y de rodilla, de un pie, ¿no? Porque la de 2 pies puede salir, pero la de un pie no, porque encima puede estar atascada. Acuérdense aquí con el cordón, ¿no? Y vamos a hacer sufrimiento fetal por cordón. Deflexiones de la cabeza fetal, estas nunca van a salir, están contraindicadas. Aquellas evoluciones tórpidas del parto por vía vaginal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando haya detención de la dilatación durante más de 2 horas. O sea, si más de 2 horas se ha detenido la dilatación, entonces, acuérdense cuánto tiempo debe de dilatar en una hora en multíparas y en primíparas. En multíparas 1.5 centímetros, ¿no? En una hora. En primíparas 1.2 centímetros en una hora. Entonces, si se detiene la dilatación más de 2 horas, no, pues ya tiene que ir a parto vaginal. Un expulsivo prolongado, igual. Introducir nuevamente al feto a la cavidad y sacarlo por vía cesárea, ¿no? Prosidencia o prolapso de cordón, ¿no? O falta de colaboración por parte de la paciente. Acá tiene que haber mucha colaboración de la paciente, porque esto nos va a llevar a agotamiento materno,
no va a querer pujar, no va a poder, no nos va a poder ayudar en el parto, entonces bien difícil, ¿no? Bien difícil. Entonces antes habría que hablar con la paciente en caso de que se decida parto vaginal. Si la paciente no va a colaborar desde el inicio, nos dice que no, entonces es preferible cesárea. No, en realidad ahora con la mayor cantidad de denuncias que se tienen, ¿no? Por negligencia médica, ya ni siquiera tenemos en cuenta esto, ya todos los podálicos de frente van a cesárea, ¿no? Porque como hemos visto, las maniobras que se tienen que hacer y en caso de que se atrape la cabeza, ¿qué hacemos ese rato? Salió todo, pero se atrapa la cabeza. Y después vamos a tener complicaciones, ¿no? Entonces, todo esto nos va... tenemos que ver el pronóstico materno y fetal, ¿no? Sobre todo fetal. Vean, entonces, por ejemplo, la incidencia de recién nacidos prematuros y peso inferior para edad gestacional. Como hemos dicho, la mayoría de los podálicos son prematuros. Y ya estarán haciendo ustedes en neonatología, los recién nacidos pretérminos, pues tienen muchos problemas de por sí por el hecho de ser pretérminos. A eso le agregamos un factor de riesgo, como es el parto vaginal, pues su pronóstico va a empeorar, ¿no? Va a haber una mayor tasa de moro y mortalidad fetal por la prematuridad, ¿no? Por las complicaciones básicamente, entre ellas las más importantes, las hemorragias intracraneales, ¿no? Que como hemos visto, al final, al ser la cabeza la última en salir, es la que más problemas va a tener, ¿no? Vamos a tener igual mayor tasa de malformaciones congénitas fetales, ¿no? Los podálicos por algún motivo es que están presentándose en podálicos, ¿no? Entonces hay que descartar de que no hay una malformación congénita. Mayor incidencia de patologías placentarias y de cordón, ¿no? Sobre todo las placentas previas, los DPPs. Dificultad en el control fetal durante el parto, dificultad para la extracción fetal, sobre todo esto, ¿no? La extracción fetal. Ese va a ser el problema, ¿no? Y esto en el feto nos va a producir lesiones óseas, ¿no? Al momento de intentar sacar la cabecita, ¿qué vamos a intentar, o los hombros, perdón? ¿Qué vamos a hacer? Fracturas de clavícula. En las nalgas igual puede haber fracturas de fémur, de cadera. Ahora, al momento de hacer las maniobras para poder extraer los hombros, vamos a tener lesiones del sistema nervioso central, lesiones medulares, ¿no? Al momento de extraer el hombrito, sobre todo las lesiones del plexo braquial, ¿no? De los nervios periféricos, ahí es donde vamos a tener esas mayores complicaciones maternas. Factores que van a influir las intervenciones quirúrgicas, ¿no? A mayor cesáreas también, mayor cantidad de cesáreas, entonces nos va a llevar a también una serie de complicaciones maternas, ¿no? Accidentes en anestésicas, hemorragias, infecciones, tromboembolismo pulmonar por la cesárea, ¿no? Pero vean que la mayor morbilidad y mayor problema va a estar acá, ¿no? A nivel fetal. Entonces, vean, esta es una de las complicaciones que vamos a tener cuando tengamos lesiones al momento de extraer el hombro, ¿no? La parálisis de Ehrlich en un lactante. En esta imagen vamos a ver esta parálisis de Ehrlich. Miren, el hombrito se gira hacia el cuerpo, el codo se extiende y la muñeca y los dedos se flexionan, ¿no? Parálisis faciales también vamos a tener, ¿no? No solo la parálisis de Ehrlich, ¿no? Sino las parálisis faciales. Las parálisis faciales son bastante frecuentes, ¿no? Entonces, vean la cantidad de complicaciones que vamos a tener por
por un trabajo de parto vaginal. Entonces, la mejor indicación, vean, sobre todo acá, aquí, ¿no? Aquí es donde vamos a lesionar el plexo braquial al momento de extraer el hombro, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza. Imagínense que sea un feto grande, peor, ¿no? Entonces, la idea es evitar esto. Y como les decía, ya la mayoría ya no, ya no hacemos partos vaginales. Es muy raro, ¿no? Es muy raro que terminamos en un parto vaginal, salvo estén en periferia, ¿no? Y venga el feto, y venga ya en un expulsivo. Entonces, en ese caso, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Solamente atender el parto, ¿no? Ahora, si de repente se pueda detener, si estamos cerca a un centro de salud, si estamos cerca a un mejor centro de referencia, entonces preferible llevarlo aunque sea en trayecto, ¿no? Por las complicaciones que va a tener. Ya estamos viendo, ¿no? Me faltaba, bueno, acá no les he puesto, hay otra maniobra también, la maniobra de Mach-Rober. La maniobra de Mach-Rober es sobre todo para macrosómicos, ¿no? Cuando hay distocia de hombros. En esta maniobra de Robert, que es lo que de Mach-Rober, ¿qué hacemos? Hacemos una hiperflexión de las piernas de la mamá, ¿no? Como en este caso, una hiperflexión, las piernas, y hacemos una compresión suprapúbica, igual como como hemos visto acá, ¿no? Hacemos una compresión suprapúbica con hiperflexión de las piernas, hacemos la compresión suprapúbica y hacemos una extracción del feto, ¿no? Esta es otra maniobra también que nos ayuda para poder sacar al hombro. Máximo tenemos para estas distocias cuando se presentan estas distocias de hombro, cuando vamos a descartar, cuando más de un minuto no sale, ¿no? Entonces, en ese caso nos ayudamos con la maniobra de Mach-Rober, una hiperflexión de las piernas. ¿Para qué? Para que nos aumente el diámetro de la pelvis. Para eso. Y con la compresión suprapúbica. Entonces, podemos sacar al bebito con esa maniobra de Mach-Rober. Y en lo posible, ¿no? Una cesárea, porque ya como les decía en estos últimos tiempos las negligencias o las denuncias por negligencia médica es pues mucho mayor, ¿no? Entonces intentar hacer cesárea, ¿no? En la mayoría, en los partos vaginales, ¿no? Salvo ya se esté saliendo la cabeza, eso es otra cosa, ¿no? Pero igual, les comento, por ejemplo, nosotros alguna vez he tenido en el hospital fetos que ya se estaban saliendo con cabecita, bueno, introducir o ya estaban saliéndose los piecitos, hemos introducido y felizmente estamos en sala de operaciones o en el hospital. Entramos a sala para ya no tener problemas, ¿no? Porque uno por héroe peor se gana problemas. Si salió bien, te felicitan, pero si salió mal, ya no interesa todo lo que hayas hecho, ¿no? Ya es negligencia. Entonces la idea es esta. Podemos hacer parto vaginal, pero tiene que ser con personal muy entrenado, con bastante destreza, ¿no? Para hacer todas estas maniobras, ¿no? Ahora, como les comentaba al inicio, nosotros también hacemos estas maniobras al momento de sacar la cesárea, al momento de sacar por arriba, ¿no? Pero no tenemos pues este canal del parto que nos que nos produzca estas lesiones, ¿no? Es más fácil por la cesárea, ¿no? Es mucho más fácil por cesárea. Muy bien, entonces estas maniobras importantes conocerlas porque, como les digo, no solamente se hace para el parto vaginal, sino también en el caso de una cesárea. Entonces hacemos las mismas maniobras, solamente que es acá arriba, ¿no? En la parte abdominal. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro?
Entonces, conocer en este caso las, las posibles distancias que vamos a tener y vean estas contraindicaciones que la COG nos sugiere, ¿no? Entonces, un peso fetal estimado menos de 1500, peso más de 4 kilos, alteraciones pélvicas, antecedentes de desproporción cefalopélvica, las nalgas incompletas, pero en la modalidad de pie o de rodilla, deflexión de cabeza fetal, evolución tórpida del parto vaginal, detención de la dilatación durante más de 2 horas, expulsivo prolongado, prosidencia o prolapso de cordón, falta de colaboración por parte de la paciente, sobre todo eso, ¿no? Falta de colaboración de la paciente. Entonces, ya para qué molestarse, ¿no? Entonces, mejor es parto por cesárea. Muy bien. Entonces, esa es la presentación podálica. ¿Alguna pregunta, jóvenes, en este caso? Doctora, la edad tendría que ver, la edad de la paciente podría ser también una contraindicación en el parto vaginal. La edad de la paciente, sí. Bueno, ahora último, no es una contraindicación absoluta, pero sí puede ser una contraindicación relativa, ¿no? Si es una edad materna bastante elevada, pero supongamos que es primigesta, es primi y encima tiene edad, es una edad avanzada, entonces no, pues esa sí va a ser una contraindicación, ¿no? Y sobre todo si la paciente no nos va a colaborar, ¿no? Y hacer una buena evaluación de la pelvis. Ahora, en multigestas, por ejemplo, multigestas que ya han tenido partos vaginales, porque puede haber multigestas con cesáreas, ¿no? Multigestas con parto vaginal, la zona genital, toda la pelvis, no es pues como una primigesta, ¿no? Todos los músculos son duros. En cambio, en una multigesta ya está todo más relajado, es más blando. Entonces es mucho más fácil poder atender a esa multigesta, ¿no? Y supongamos una multigesta mayor, de edad avanzada, y ella quiere colaborar, entonces quiere parto vaginal, y nos pasa, ¿no? Yo quiero parto vaginal, no quiero cesárea, pero todos sus partos han sido vaginales. Entonces se puede probar, vemos, ¿no? Vemos que no haya ninguna de estas contraindicaciones, entonces se puede intentar parto vaginal. Entonces más va a depender de eso, ¿no? Si es una multigesta añosa y que nunca ha tenido partos, es su primer bebé, no, pues ahí no. O sea, por mucho que quiera la mamá, no, ahí sí cesárea. Pero una multigesta añosa que quiere colaborar, que quiere dar parto vaginal y ha tenido ya pues varios partos vaginales, en ella sí no vamos a tener tanta complicación como si en las primigestas, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Entonces la edad sería relativa. Sí, Doris. Bien, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Bien. Entre otras, acá habían, ¿dónde está? Estas maniobras, entre otras, la maniobra de Morisot hemos visto. Hay otra maniobra que no le he puesto acá, pero hay otra, la maniobra de Woods o de sacacorcho, que también es para hombro posterior. Es igual como en esta. ¿Dónde está? Es igual como en esta, solo que lo que se hace es como se rota el hombro posterior, cuando a veces no sale, digamos acá no sale el hombro anterior, entonces ¿qué se hace? Se rota hacia el hombro posterior, ¿no? Se rota hacia el otro lado, o sea, hacia acá, hacia el hombro posterior, y acá como un sacacorcho se saca el hombro anterior. Entonces, si estamos ahí de hombro posterior, lo podemos cambiar a hombro anterior y se saca, y es más fácil. A veces no nos sale primero el hombro anterior, ¿no? A veces es raro. Entonces ahí usamos la maniobra de Woods. ¿No? No, hay una serie de maniobras, son varias las maniobras, casi todas las maniobras
Esto han sido pues para los podálicos, ¿no? Y que se pueden utilizar también los cefálicos, sí. Bien, entonces hemos visto que ahora también hay unos requisitos para que podamos utilizar el forceps, por si acaso. No en todos podemos usar acá. No en todos podemos usar el forceps, ¿no? Vamos a utilizar, digamos, no necesariamente, digamos, en un parto podálico, sino en un parto cefálico, y que no esté saliendo la cabecita. Vamos a utilizar en expulsivos prolongados, por ejemplo, ¿no? En expulsivos prolongados, donde la mamá ya está deshidratada, está cansada, está agotada, ¿no? Se ha descompensado. Entonces ahí, y el parto haya sido prolongado. O sea, ¿qué significa? Que una nulípara haya ido más de 1.5 horas de expulsivo y una multípara más de 1 hora. Que haya algún problema, entonces ahí podemos utilizar el forceps. ¿En qué casos utilizamos el forceps? Cuando la paciente ya esté completa, o sea, en expulsivo, con una dilatación de 10 centímetros, que las membranas estén rotas, que haya compatibilidad cefalopélvica sobre todo, o sea, que la cabeza no sea grande, ¿no? Que la cabeza esté encajada, que haya una buena anestesia y podemos usar en caso de parto vaginal, ¿no? Con anestesia, y que la vejiga esté vacía, ¿no? En esos casos podemos utilizar el forceps. ¿En qué casos está contraindicado el uso del forceps? En prematuridad, ¿no? Porque acuérdense, miren cómo coge el forceps acá, cómo coge el forceps la cabecita. Entonces, el prematuro, la cabecita es frágil. Entonces, con esto vamos a producir más hemorragias, ¿no? Entonces, en prematuros está contraindicado. ¿En qué? En los extremos, prematuros, en macrosómicos, ¿no? Si hay hemorragias, ¿no? Que hay hemorragia. En caso de deflexiones, esas extensiones de la cabeza, malformaciones de la cabeza en hidrocefalias, obviamente ahí está contraindicado, ¿no? Está contraindicado. ¿Qué más? Si seguimos hablando de distocias, las otras distocias, ya les comenté acá, las distocias funiculares, ¿no? Cuando el cordón, esta es también otra distocia, o sea, no solamente hay distocias fetales, ¿no? Sino distocias ovulares, entre ellas la distocia funicular, que es la de cordón. Cuando prolapso de cordón, cuando el cordón se va a anteponer a la presentación, ¿no? Esta es una emergencia obstétrica. ¿Por qué? Porque el prolapso de cordón nos va a producir sufrimiento fetal agudo y muerte segura. Entonces, esto es cesárea de emergencia, ¿no? Entonces, les decía, cuando las membranas están íntegras y hay un prolapso de cordón, cuando las membranas están íntegras se llama procúbito, cuando las membranas están rotas se llama prosidencia de cordón. Esa es la diferencia. Entonces, del prolapso de cordón vamos a tener dos tipos. Acuérdense, procúbito de cordón cuando las membranas están íntegras y prosidencia de cordón cuando las membranas están rotas. ¿Qué más? Hemos visto también las deflexiones de la cabeza, ¿no? Las extensiones de la cabeza, desincipucio, es el grado 1, para recordar nada más, este es leve, ¿no? En este caso el punto de referencia es la fontanela anterior o bregma. El diámetro de presentación era el occipito frontal, ¿no? Que medía 12 centímetros. La de frente, que es la de segundo grado, esta es moderada, es una deflexión moderada. Aquí el punto de referencia es la nariz o glabela. El diámetro mayor es el occipito mentoniano y como mide 13.5 centímetros, nunca va a salir, sí o sí tiene que ir por cesárea. La de cara es la tercera, ¿no? Severa. Aquí el punto de referencia es el mentón. El diámetro de presentación es el submento bregmático, que mide 9.5 centímetros, pero habíamos dicho que la mento anterior, esa sí puede salir por parto vaginal, pero la mento posterior nunca va a salir, entonces va a ser cesárea. Dentro de las deflexiones, las extensiones de la cabeza, las que van a ir a cesárea van a ser la de frente y la de cara, pero la de cara posterior, esa sí o sí cesárea. El resto pueden salir por parto vaginal dentro de las deflexiones.
¿Ya? ¿Qué más nos faltaría hablar para terminar con esto de las deflexiones? Estas deflexiones. Ya. Inducciones de trabajo de parto. ¿Cómo hacemos la inducción de trabajo de parto? Nos ayuda para el trabajo de parto. La inducción de trabajo de parto lo vamos a utilizar. Vamos a hacer acá. Ya. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una inducción? Inducción de trabajo de parto. Nos va a ayudar para el trabajo de parto. Tenemos que hacer en toda gestante que es de alto riesgo obstétrico, ¿no? ¿Quiénes son alto riesgo obstétrico? Por ejemplo, vamos a utilizar en aquellas pacientes que tienen preeclampsia, las que tienen preeclampsia leve, pero más de 37 semanas, las que tienen ruptura prematura de membranas, por encima de las 34 semanas, a ellas podemos hacer inducciones de trabajo de parto. A las que tienen embarazo prolongado, o sea, las que tienen más de 42 semanas, más de 40. La definición, eso lo vamos a hacer después. La definición de embarazo prolongado es de más de 42 semanas, ¿no? Pero el tardío, ya a partir de las 41 semanas, son embarazos que están en vías de prolongación, ¿no? A partir de las 41 semanas ya podemos hacer también la inducción de trabajo de parto, en que también podemos hacer en aquellas restricciones de crecimiento intrauterino, en los óbitos fetales, pero siempre y cuando no sean macrosómicos, ¿no? Porque si no vamos a dar también óbitos fetales que no sean macrosómicos, porque les podemos lesionar canal de parto a la mamá, ¿no? Entonces mejor cesárea. ¿Y con qué fármacos vamos a utilizar? ¿Qué fármacos vamos a utilizar para la inducción? Vamos a utilizar la oxitocina. ¿Ya? Vamos a usar la oxitocina. La oxitocina. ¿Qué más podemos utilizar en la inducción? Aparte de la oxitocina, estos son fármacos, ¿no? Podemos utilizar también el reflejo de Ferguson, que ya han comentado sus compañeros, ¿no? El reflejo de Ferguson, que es hacer una maniobra. Con esto nos vamos a ayudar con la maniobra de Hamilton, en que consiste en despegar las membranas, ¿no? Y estimulamos el cervix. Esto va a producir también oxitocina. ¿Qué más? El pezón, estimulación del pezón. Al estimular el pezón, también nos va a facilitar la secreción de oxitocina natural, oxitocina fisiológica, ¿no? Esto va a estimular que se produzca oxitocina. ¿Qué contraindicaciones? ¿Cuándo estarían contraindicadas la inducción de trabajo de parto? Por ejemplo, la inducción va a estar contraindicada en quiénes. O sea, así como tenemos indicaciones, vamos a tener contraindicaciones. Por ejemplo, sufrimiento fetal. Nunca vamos a hacer, pues, ¿no? Si el feto está sufriendo, eso ya es cesárea de emergencia, ¿no? No vamos a hacer inducción de trabajo de parto. En quienes más, si supongamos hay una placenta previa o un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Problemas de placenta, tampoco, no podemos hacer inducción de trabajo de parto. Aquellas que hayan tenido una cicatriz en el útero, o sea, digamos cesáreas, o las que hayan tenido miomectomías. Entonces esto nos ha dejado cicatriz en el útero, y por lo tanto estas nunca van a o no debemos de hacer inducción de trabajo de parto. Ahora la cesárea, pero siempre la cesárea que haya sido más de 2 cesáreas. Cesáreas anteriores 2 veces, ¿no? Porque con una cesárea se puede indicar todavía trabajo de parto. Se puede inducir, sí, pero con una leve dosis de oxitocina, cuando es una cesárea. Pero cesárea 2 veces ya no. ¿Por qué? Porque la cesárea 2 veces, esta tiene alto riesgo, igual que las miomectomizadas, tienen alto riesgo de
ruptura uterina. ¿Ya? Ruptura uterina. ¿En qué casos voy a utilizar la oxitocina? Entonces, la oxitocina, ¿en qué casos voy a utilizar? Cuando hagamos, después vamos a ver el Bishop. El Bishop, cuando tengamos un Bishop más de 6. El Bishop es una manera de poder evaluar cómo está el cervix, ¿no? Cómo está el cervix. Hay una tabla, no sé si lo tengo acá. No sé si lo tengo, a ver. No está acá. Embarazo, no, lo vamos a ver en embarazo prolongado, pero el test de Bishop es un cuadro que nos ayuda para ver cómo está el cervix, si ese cervix está adecuado o no para un trabajo de parto, para que nos pueda producir un trabajo de parto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver si el cervix está centralizado, por ejemplo, ¿no? Si es un cervix posterior, vamos a hacer, si es un cervix posterior, no es un buen Bishop, por ejemplo. Esto se califica de 0 a 2 por cada puntaje, y si es que vamos a tener un Bishop más de 6, como le decía, podemos utilizar oxitocina. Significa que es un cervix que no está maduro. Ahora, si ese test de Bishop es menos de 6, significa que ese cervix está inmaduro. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a utilizar? Misoprostol. ¿Para qué es el misoprostol? Para poder madurar. Es prostaglandina E1, ¿no? Bueno, ya les dije a algunos de sus compañeros que expongan. Imagino que habrán leído. El misoprostol es la prostaglandina E1. ¿Y para qué me ayuda? Para poder madurar el cervix, cuando es un cervix totalmente inmaduro. Entonces el test de Bishop pues me ayuda para ver la maduración del cervix, ¿no? Cómo está ese cervix. Entonces, de acuerdo al cervix, eso ya lo vamos a ver después cuando hagamos embarazo prolongado, ¿no? Podemos inducir ese trabajo de parto, ¿no? O podemos madurar. Para eso vamos a utilizar entonces oxitocina para inducir el trabajo de parto y misoprostol para poder madurar ese cervix, ¿no? En ese caso vamos a utilizar estos medicamentos. ¿Qué más? Bien. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Muy bien. No, doctora, todo está claro. Bien, esperemos entonces que sea así. Por favor, jóvenes, ahí nos quedamos. El día lunes tenemos nuestra clase de 3 a 5, ¿no? Entonces, ahí nos vemos. El lunes sí, felizmente no tengo guardia, entonces vamos a tener clases el día lunes. Hasta el día lunes, jóvenes. Ya, Doctora. A ver, sí, Brando.